Evangelios sinópticos. Introducción. De los 4 libros canónicos que narran la Buena Nueva, los 3 primeros presentan entre sí tales semejanzas que pueden ponerse en columnas paralelas y abarcarse con una sola mirada. De ahí su nombre de sinópticos. La tradición eclesiástica, atestiguada desde el siglo II, los atribuye respectivamente a San Mateo, San Marcos y San Lucas. El comienzo de los evangelios fue la predicación oral de los apóstoles, centrada en torno al querigma, que anunciaba la muerte redentora y la resurrección del Señor. A esta predicación acompañaban normalmente relatos más detallados, como el de la pasión, anécdotas tomadas de la vida del Maestro que daban luz sobre su persona, su misión, su poder, su enseñanza, con algún episodio o palabra memorable, milagro, sentencia, parábola, etc. Además, se tuvo cuidado de poner esta tradición por escrito. Los episodios referidos al principio de una manera aislada e independiente tendieron luego a agruparse, ya en orden cronológico, como nos lo vemos en Marcos 1, versículo 16 al 39, ya en orden lógico, como lo vamos a ver en Marcos 2, versículo 1 al 3 y 6. Primero en pequeñas secciones y luego en conjuntos más vastos. En una segunda etapa se combinan estos conjuntos de formas diversas en una etapa intermedia entre las colecciones y los evangelios escritos, en la que las primeras se van ampliando, completando, influenciando mutuamente. Los autores especializados en la llamada cuestión sinóptica explican diversamente esta etapa. En una tercera etapa final se redacta cada uno de los sinópticos de manera definitiva. Esta génesis literaria respeta y utiliza precisando los datos de la tradición. No permite, sin embargo, asignar a cada uno de los 3 sinópticos una fecha precisa, como por lo demás tampoco la tradición ofrece datos seguros sobre este punto. De todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los 3 sinópticos justificaban su valor histórico, permitiéndonos además apreciar cómo debemos entenderlos, derivados de una predicación oral que se remota a los orígenes de una comunidad primitiva. Tienen en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe, para defenderla contra los adversarios, pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos y controlables, exigidos tanto por la probabilidad de su conciencia como por el afán de no dar pie a refutaciones hostiles. Los redactadores evangélicos que luego consiguieron y reconsiguieron sus testimonios lo hicieron con el mismo afán de honrada objetividad que respeta las fuentes, como bien lo demuestran la sencillez y el arcaísmo de sus composiciones, en las que tampoco lugar se concede a elaboraciones teológicas y creaciones legendarias. Y si los 3 sinópticos no son libros de historia, no es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico.
Esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. Las leyes inevitables de todo testimonio humano y de su transmisión no nos permiten esperar tal exactitud material, cosa que corroboraron los mismos hechos, pues vemos que el mismo relato o la misma palabra es transmitida de modo diferente por los diversos evangelios. Y lo que se dice del contenido de los diversos episodios vale aún con más razón para el orden de que estos se hayan dispuestos entre sí. Es preciso reconocer que muchos hechos o palabras evangélicas han perdido su relación primitiva con el tiempo o el lugar, y sería a menudo equivocado tomar en sentido riguroso conexiones de redactación como entonces, luego, aquel día, en aquel tiempo, etc. Pero tales comprobaciones no prejuzgan en modo alguno la fe de los cristianos en la autoridad de estos libros. Si el Espíritu Santo no concedió a sus intérpretes una perfecta uniformidad en los detalles, es que no daba a la precisión material importancia para la fe. Más aún, es que intentaba esta diversidad en el testimonio. No cabe duda que en muchos casos los redactadores evangélicos pretenden adrede preservar las cosas de forma diferente, y antes que ellos la tradición oral de la que son herederos tampoco transmitió los recuerdos evangélicos sin interpretarlos y adaptarlos en diversas maneras a las necesidades de la fe viva de que eran portadores. Pero esta intervención de la comunidad en la formación de la tradición se realizó bajo la dirección de sus responsables, y lejos de interpretarnos, debe aprovecharnos, porque esa comunidad era la Iglesia, cuyo primer magisterio representaban aquellos responsables. El Espíritu Santo, que debía inspirar a los autores evangélicos, precedía ya todo este trabajo de elaboración previa y lo conducía hacia la consumación de la fe, garantizando sus resultados con esa verdadera inerrancia que, más que en la materialidad de los hechos, recae en el mensaje espiritual que en sí llevan. Evangelio según San Mateo. El Evangelio de San Mateo distribuye de forma armónica y ordenada gran parte del material catequético que se usaba en las comunidades del entorno de Antioquía de Siria para afianzar la fe de los cristianos. Las enseñanzas las dispone San Mateo en 5 discursos, a los que acompañan unos hechos de Jesús que las actualizan. Este material va precedido de un prólogo que presenta las credenciales de Jesús como anunciador y evangelizador del reinado de Dios. Primero, prólogo, las credenciales de Jesús. 1. Es hijo de David. A través de la rama de José, su padre legal, Jesús entronca con el linaje davídico. Su nacimiento es en la ciudad de David, Belén. Es el rey Mesías. Los sabios de Oriente vienen en busca del rey de los judíos. A contraluz, Mateo pinta al falso rey de Israel, Herodes. Es el nuevo jefe del pueblo de Israel. En los hechos de la niñez de Jesús se actualizan episodios claves de la formación de Israel: refugio en Egipto, éxodo de Egipto, superación de las pruebas del desierto. Es hijo de Dios, el gran profeta de los tiempos modernos de Israel. Juan Bautista lo afirma ante la gente:
Dios mismo lo proclama también: este es mi Hijo amado. Y su misión es anunciar la buena noticia. Anuncia la salvación, amor de Dios o luz para todos los pueblos, y para continuar su misión anunciadora, elige sus colaboradores. 2. Proclamación del programa del reino. A. Enseña una vez descrito a modo de introducción el escenario. Pone en boca de Jesús lo que es la quinta esencia del reino, las bienaventuranzas. Sus discípulos son los continuadores de esta proclamación. Revisa luego Jesús las leyes fundamentales del reino de Dios, recorriendo los preceptos más importantes de la ley mosaica. Apunta lo que ésta tiene de válido para la nueva realidad y subraya las notas de la nueva relación del hombre con Dios, que es ante todo Padre y que en quien ve la actitud de los hombres. Propone las líneas de la nueva religiosidad y la existencia del compromiso por el reino. 4 comparaciones sintetizan y aclaran toda la enseñanza de Jesús, los dos tipos de camino, de profetas, de discípulos y de construcción de la casa. Hechos. 3 grupos de 3 relatos cada uno, que llevan intercaladas unas anotaciones sobre el seguimiento de Jesús. Curación de un leproso, del criado del centurión y de la suegra de Pedro. Anotación: dominio sobre la naturaleza, los demonios y las enfermedades. Curación de paralíticos. Anotación: poder para reconstruir la naturaleza degradada en una niña muerta, en una mujer enferma y en 2 ciegos. Estos hechos demuestran en acción las coordenadas de la nueva humanidad o el nuevo orden de cosas proclamadas en el discurso. 3. Proclamación del reino por los discípulos. A. Enseñanza. Jesús da unas instrucciones para la proclamación del reino. Unas van dirigidas a sus discípulos, que son copia de su estilo misionero, proclamación libre de interés temporales y desinteresada, que encontrarán sus contratiempos. Otras instrucciones van dirigidas a las comunidades de Mateo y reflejan las situaciones que están atravesando en su acción evangelizadora. El ideal de esta tarea evangelizadora lo marca la frase del capítulo 10, versículo 25. Le basta al discípulo ser como su maestro. B. Hechos. Reacciones de los oyentes ante la proclamación del reino. Una pregunta de los discípulos de Juan les sirve a Mateo para abrir la sección. Los grupos de oyentes con sus diversas actitudes están bien marcados. Primero, la gente sencilla y humilde, en la que se engloba también la familia de Jesús, tienen una actitud positiva. Segundo, las ciudades que creían tener ciertos derechos adquiridos en el reino de Dios mantienen una actitud negativa. Y tercero, los jefes del pueblo tienen también una actitud negativa y a veces beligerante frente a la enseñanza de Jesús. 4. ¿Qué es el reino de los cielos? A. Enseña el soporte de la instrucción para desentrañar la naturaleza del reino en un conjunto de parábolas sin comparaciones sencillas, tomadas de la realidad. El evangelista proporciona algunas ayudas para descubrir el mensaje de las parábolas. Estas ayudas las encontramos en la introducción y en las introducciones que intercalan en los 2 grupos de 3 parábolas.
Nótese la artificialidad de la distribución del material catequético. Primer grupo de 3 parábolas: cizaña, mostaza y levadura. Instrucción. El segundo grupo de 3 parábolas: tesoro, perla y red. Instrucción. La parábola del sembrador expone en este lenguaje la metodología catequética que se practicaba en las comunidades de Mateo, a ejemplo de la metodología de Jesús. B. Hechos. Diversas actitudes ante la enseñanza sobre la naturaleza del reino, rechazo abierto por parte de los conciudadanos y de los jefes religiosos, admiración de los oyentes, tanto judíos como no judíos, aceptación por parte de los discípulos y en especial de Pedro, compromiso con el reino o participación de las señales con las que Jesús confirma la enseñanza, panes, curaciones y transfiguración. 5. La comunidad cristiana, iglesia, es el reino de los cielos. Mateo ve en la comunidad cristiana el inicio de la implantación del reinado de Dios. A. Enseñanza. La organización de la vida de los creyentes se basa en la comunión de todos y en el nuevo estilo de vida. De él, Mateo destaca 3 rasgos básicos: atención preferente a pequeños y débiles en la fe o extraviados. Todos son importantes como personas ante Dios. La corrección fraterna, que es un modo de esforzar la comunión de vida, y sobre todo el perdón incondicional entre todos los de la comunidad, que es el reflejo de Dios. B. Hechos. La comunidad cristiana es el nuevo pueblo de Dios. La pertenencia al mismo es libre. Por eso hay quienes no quieren entrar. Los judíos, que en el encuentro con Jesús provocan fuertes tensiones hasta preparar su muerte. Los ricos, que tienen como valor supremo de su vida su propio Dios, el dinero. En cambio, entran en esta comunidad los pequeños, los pobres, los que aceptan a Jesús como enviado de Dios y como valor básico de sus vidas. Este nuevo pueblo tiene la única ley, el amor a Dios y al prójimo. 6. Implantación del reinado de Dios en la historia. ¿Cuándo se hará realidad este nuevo estilo de vida y cómo encajará en la historia? Enseñanza. El primer hecho histórico de esta implantación del reino es la ruptura del judaísmo oficial. El desarrollo del reino de la historia se describe con frases de color apocalíptico y textos del Antiguo Testamento que lo anunciaban como la venida del hombre, Mesías, Hijo de Dios. La actitud de los creyentes es no tanto descifrar los signos o expresiones oscuras de estos anuncios, cuanto la de vivir vigilantes, atentos a su programa de vida, cumpliendo cada una de las responsabilidades que tienen dentro de la comunidad. Hechos. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al inicio del relato de estos hechos, Mateo anota que Jesús ya terminó toda su enseñanza, todas sus palabras. El relato de la despedida, proceso y muerte subraya la entrega, la total obediencia de Jesús al proyecto del Padre, hasta dar su vida por él. Este proyecto tiene un valor supremo. Tal valor queda reconocido por Dios Padre al resucitar a Jesús, al darle la trascendencia eterna ante los testigos, primeros constituyentes de la comunidad. Estos testigos deben llevar el mensaje de Jesús, empezando como él desde Galilea, el objetivo de toda la humanidad. En esta tarea el resucitado los acompaña.